Shalom, Obrajá, estimado público. Esto es piensaudio.com. Yehuda Pérez, y estamos aquí en la tierra de Israel, como es nuestra bella costumbre. Primero quiero agradecerle a Borolam, todos juntos, por la vida, por la oportunidad de estar aquí. Yo soy privilegiado porque vivo en la tierra de Israel, pero también en cualquier lugar en donde cada uno de ustedes se encuentre, espero que la bendición sea con ustedes, la paz, la salud, la fraternidad y el deseo de triunfar. Y triunfar significa encontrar al creador del universo atrás de cada momento, entender que todo lo hace el creador del universo y para bien. Y cuando estamos agradeciendo, cada instante estamos creando los vasos, los recipientes correctos, porque quiero recordarle a todos que cuando venga, oiga bien, si ahorita con la abundancia que tenemos, la gente no prepara los vasos, que es la comprensión, por medio del agradecimiento y de valorar lo que tenemos. Entonces, si ahorita que tenemos tanta abundancia porque somos todos multimillonarios, todos. Hace 100 años no había carreteras, no había electricidad, no había lo que hoy hay, la tecnología, carros, celulares. Eso fue al principio solo para los ricos, ¿ok? Entonces, si nosotros hoy en día no nos dedicamos a agradecer 100%, dijera yo, no importa a quién, al creador, a la naturaleza, no importa a quién, pero ser agradecidos, ¿ok? Porque valoramos. Entonces, si ahorita no logramos esto, de estar agradecidos, de estar contentos, cuando venga la plenitud, la redención final, que es la presencia del Creador del universo, el Padre amoroso, pero es infinito, en donde va a haber, se va a saturar el mundo, por decirlo así, de todo lo bueno, de la felicidad. No va a haber entonces ya motivos para trabajar, que en sí son excusas. Y cuando la gente tenga abundancia, entonces ¿qué va a hacer el ser humano con el tiempo y con la vida? Se va a aburrir y va a ser el infierno. Y entonces si ahorita no creamos esos recipientes de comprensión y de valorar constantemente lo que recibimos, cuando venga la abundancia, Dios nos libre, la gente va a sufrir. Y ya va a ser muy tarde. Ok, entonces, por eso le quiero agradecer en nombre de todos ustedes al Creador del universo por la vida, por el privilegio de estar aquí todavía y no estamos en el cementerio. Todavía tenemos la oportunidad de que esa vela espiritual, esa alma, esa llamarada está viva y está aquí. Acordémonos siempre de eso, usemos la oportunidad de la vida y eh, metamos en el tiempo, en cada momento, nuestro ser, que significa, o sea que todo lo hace Dios. La vida, la plataforma de respirar, todo el Eterno nos lo permite, nos permite pensar, nos permite sentir la emoción, todo lo hace el Creador. Cuando nosotros seremos nosotros, cuando estemos en lo que dije previamente, en aquella situación o forma de entender la vida, de valorarla, cuando estemos constantemente valorando, entonces estaremos creando nuestra propia realidad y eso es ya nuestro. O sea que todo lo da el Eterno, pero nosotros algo será nuestro solo cuando estemos valorando lo que recibimos y agradeciendo y orando, porque por el verbo, cuando nosotros hablamos, creamos realidad. En hebreo, realidad es metziut, los que saben hebreo. Estamos diciendo no solamente realidad, sino estamos diciendo otra palabra que es motzi ot. Motzi es sacar, pronunciar o hablar. Ot son letras. En otras palabras, nosotros creamos la realidad con la descripción que le demos a lo que está afuera de lo que nos pasa. Y si entendemos que en esa oscuridad en donde, por decirlo así, oscuridad, se esconde el creador atrás de la realidad, tú ves madera, tú ves casa, tú ves, por decirlo así, no se ve, claro, que no sepa qué estamos buscando o quién es el concepto creador, aunque le llamemos Dios, es una palabra en español de una
palabra griega Deus, o sea que lo digo porque la gente lo conoce así. Pero si supiéramos que en hebreo el nombre que el Eterno usa en el Bereshit, en el principio, en el Génesis, para crear la realidad, el nombre de los muchos nombres que tiene el creador del universo es Elohim, que significa sabiduría, significa entonces que el Eterno es el único que está creando constantemente la realidad por medio de la sabiduría, pero como el plan es que debe de haber libre albedrío, entonces Él tiene que estar creando constantemente todo con sabiduría, espacio, lugar, tiempo. Estamos hablando de universo, de galaxias, de todo, del cuerpo, en el micro y en el macro, metafísica, conceptos, todo lo está creando constantemente y lo está sincronizando constantemente, pero constantemente también tiene que desaparecerse para dejar el libre albedrío. Y entre más dark y entre más oscuridad parezca que haya, o situaciones difíciles o problemas, como la gente lo traduce, problemas, cuando en sí son challenge, son retos positivos, que dijo que son problemas. La persona que piensa que son problemas, pero bien pudimos haber dicho que es un challenge, es un reto positivo, transformando todo en positivo, porque somos optimistas, porque a eso venimos. Ese es ejercer nuestro libre albedrío solo de esa forma, no hay otra forma. Entonces, eso es una introducción y ahora vamos a orar al Creador del universo que nos permita escudriñar detalles tan profundos que tiene la Torá. Cada perashá, cada semana hay una porción semanal que nos indica enseñanzas profundas y la perashá tiene muchísimos detalles, como todas las perashot, como todas las porciones semanales, pero vamos a enfocarnos, perdón, aquí son 4 de la mañana, medianoche. El caso es que vamos a hablar de ciertos puntos que son críticos, básicos, importantes, profundos, que la Parashá nos cuenta. Todos sabemos que los hermanos de Yosef, José en español, hijos de Jacobo y Jacob, los hermanos vendieron a Yosef a Tzadik. Nos enfocaremos ahorita en una pregunta que es muy profunda, la pregunta, dijera yo, difícil de entenderla, porque nos falta información, claro, pero la debo preguntar. Ahora, para que entendamos la pregunta, los que vivimos en el judaísmo sabemos que cada generación tenemos Baruch Hashem, líderes que dirigen al pueblo de Israel. Cada generación hay muchos líderes, grandes sabios de Zion, y sabemos cuando se habla de un sabio o los líderes del pueblo de Israel, es porque se saben, no solo de memoria, ¿ok? Miles de libros, son personas eruditas, personas que adiestradas, que escudriñan, que conocen y tienen por sobre todo la santidad y la divina presencia de Boreolam en ellos. ¿Por qué? Porque han dedicado sus vidas a anularse para hacer la voluntad del Creador. Significa, eso tiene que ver con la pregunta que me han preguntado, ¿no? Todo un material para que entiendan la pregunta. Entonces significa que los sabios son realmente muy extra sabios. Ahora, sabemos también que cada generación va en deteriorizar la mente humana. O sea que la capacidad muy grande que haya en este presente, por muy sabio que sea regularmente, comparado a las generaciones previas al pasado, pues no se pueden comparar, ¿ok? Entonces la pregunta es, más o menos así, si vamos atrás, al tiempo de 2000 años más o menos atrás, Tanaín, Beamoraín, Saboraín, eruditos del tiempo de la Gemara, la sabiduría es mucho, mucho, mucho más elevada. La capacidad de entender significa que es muy difícil engañar a un sabio, porque ellos no solo ven lo físico que frente de ellos
hay una persona, no solamente ven una persona, ellos por el estudio, por la sabiduría que el Eterno nos permite dar, por la divina providencia, lo que se llama la Shejinah, la Seata de Shemaya, que está en ellos, el Eterno les permite ver mucho más allá de lo que se ve físicamente. Entonces, si en esta generación a esa clase de tzadikim, perdón, ¿cómo es posible que los hermanos de Yosef, que son, esa es la pregunta, ¿ok? Todo lo previo lo dije para esta pregunta. ¿Cómo es posible que la capacidad, si estamos comparando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, la capacidad intelectual y de sabiduría y de recepción y de memorizar y de santidad y de todo es mucho, mucho más elevado? ¿Cómo es posible entonces que no puedan reconocer a su hermano, que hay que incluir en la pregunta que Yosef era un joven súper extra, 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 extra hermoso? No había alguien que se pueda haber parecido a él por su extra hermosura. Tenía un cluster panim, dicen los sabios, su face, su cara era tan hermosa, se parecía a Adam Arishon, ¿ok? O sea que, entonces, si es extra, extra, extraordinariamente hermoso, ¿cómo es posible que no lo reconocen? Y la pregunta es muy, muy profunda. La pregunta es difícil. Ok, vamos a intentar responder, dar información para que entendamos de qué estamos hablando. Primero, también lo que nos cuenta la Torá, que Yosef les hizo, wow, los probó. Uno de los motivos profundos por el cual Yosef les hizo lo que les hizo y los trató como los trató a los hermanos, era porque Yosef quería, no venganza. Eso no es el concepto judío o definición del concepto de venganza. O sea, tengo que explicar mis palabras. Venganza en el mundo es lo que ya conocen. Venganza, que regularmente viene de una emoción, de un estado de emoción por parte del que se quiere vengar. Es emocional, es una venganza y tiene connotación con algo negativo, regularmente el concepto venganza. Pero hay que saber que el concepto venganza, para los que conocen el judaísmo, venganza, también hay venganza de una forma correcta, que es la positiva. ¿Cuál es la venganza correcta o positiva? La que ha enseñado el pueblo de Israel durante la historia, especialmente después del Holocausto. Significa que no solamente acribillaron y exterminaron a 6 millones de judíos, más o menos, sino que en Europa 6 millones de judíos tenían casas, tenían negocios, tenían edificios, tenían cuentas de banco. No solamente acribillaron y mataron y asesinaron a esos 6 millones, imagínense la, la cantidad enorme de riquezas que los no judíos en Europa se robaron, saquearon, y el pueblo de Israel, como venganza correcta, ¿qué hicieron? Move on, move on, continúa, continúa, no te pongas a llorar, ay, me quitaron mi tierra, ay, me saquearon. No, esa es una venganza de alguien que no tiene cabeza normal. Desafortunadamente, es lo que hacen los árabes en Gaza, que dice que los saqueamos y que dice que le robamos. El caso es que en vez de move on, continúa y triunfa. Se la pasan llorando, llorando, me quitaron. Si el pueblo de Israel hubiese actuado, no estuviéramos aquí. Entonces, la venganza correcta, la revancha o venganza correcta es triunfar nuevamente y llegar a ser el mejor en todo. En tecnología, en ciencia, en medicina, los premios Nobel que se han recibido
El pueblo de Israel, como en cantidad de gentes en proporción, somos muy pocos, pero los premios Nobel mundiales es desproporcional, ¿ok? Más cientos de premios Nobel judíos. Porque eso es la venganza correcta. Retorno de idea. Entonces, Yosef, cuando les hizo lo que les hizo a los hermanos, a sus hermanos, no era por venganza, sino porque el pueblo de Israel o la Torá nos enseña que hay que reparar. Venimos a reparar lo que ya mal hicimos en vidas pasadas. Y por el hecho de que hicieron algo contra Yosef, ahora tienen que repararlo. Yosef los induce a que reparen. ¿Ok? Porque ese es el propósito. Entonces, no es venganza con la connotación que tienen los no judíos, sino es orillarlos o acercarlos de una forma escondida, como cuenta la Torah que pasó, para que los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef, reaccionaran y entendieran qué está sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Dicen los sabios que cada cosa que les hacía Yosef, ellos estaban tan enfocados en entender lo que es judaísmo. ¿Qué es judaísmo? ¿O qué enseña la Torah? Entender que no es la persona que está enfrente de ti el que te lo hace, sino es el eterno creador del universo el que permite que eso pase, porque algo tenemos que reparar. Por ejemplo, ustedes conocen la anécdota quizás del rey David, que lo maldijeron, y el rey David dijo, Hashem Marlo Kalel, Dios le dijo que me maldijera. Así se debe de entender la vida, el mundo y cada quien, ¿ok? En la vida matrimonial, en el hogar, con los vecinos, con el maestro, con quien estés, en cualquier lado, con el policía que te pone un reporte. Claro, no es fácil quizás, porque la gente no está acostumbrada, pero vale la pena que entendamos eso y que nos acostumbremos, porque de otra forma, seguramente enojos, traumas, pleitos, energías negativas en el ser humano y a sufrir toda su vida. El día que decide el ser humano que hay un Dios, un creador que dirige el mundo, constantemente está interviniendo y que el eterno, como Yosef, que les hizo a sus hermanos, no por venganza, sino porque los induce a reparar. Me acuerdo que cuando éramos no judíos, yo me convertí al judaísmo, decíamos en la oración, hágase, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Del dicho al hecho, mucho trecho. Palabras bonitas. Pero cuando, si dijimos, se supone que venimos a hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Todos los que eh, enarbolan la idea de que son servidores de Dios. Entonces, si decimos que somos servidores de Dios y le hemos dicho a Borolam, al creador del universo, hágase tu voluntad, perdón, entonces, ¿por qué no permitimos que lo que lo sucede es lo que tiene que ser? Porque el Eterno dice, oh, mi querido hijo, has dicho que me quieres permitir hacer, no mi voluntad de mi voluntad, sino mi voluntad en ti, por bien de ti. Si el Eterno nos está dando billones de billones de billones de billones de milagros para crear nuestro cuerpo y sincronizar las plataformas del pensamiento, de la emoción y todo, es increíble la inversión. Constantemente y la renueva, la crea nuevamente cada instante, porque la realidad es creada para un instante y otro instante desaparece, pero porque es más continua la realidad del Eterno de crear. El caso es que la inversión es tan grande y el amor es tan grande que no se trata de revanchas, ni de enojos, ni de pleitos por parte del Eterno, sino que el Eterno nos induce a reparar lo mal que hicimos en vidas pasadas. Eso fue lo que hizo Yosef. Y eso lo entendían los hermanos de Yosef. Pero cuando llegó el momento en que ahora Yosef quiere agarrar
o retener a Benjamín, que Benjamín nada tuvo que ver con lo que hubo entre los hermanos de Yosef y Yosef. Estaban, en otras palabras, los hermanos de Yosef ocupados en entender que el Eterno le estaba haciendo a ellos lo que por medio de Yosef, porque ellos no sabían que Yosef era su hermano, ellos ven a un rey y por eso ellos entendían que cada detalle que sucedió tiene que ver con sus vidas, las cosas malas que quizás no repararon y todo bien, aceptado. Y por otro lado también y ahora tengo que explicar la parte de la respuesta que quiero dar acerca de la pregunta de que cómo es posible que no vieron los hermanos de Yosef a su hermano Yosef, siendo Yosef un ser humano súper extraordinariamente hermoso, y no hay otro que se acerque o se parezca en nada a Yosef. Él era único. Él sobresalía. Entonces, ¿cómo no lo vieron? ¿Cómo no lo reconocieron? ¿Cómo no se dieron cuenta que era su hermano? Empezamos a decir algo, pero tengo que explicarlo más. Entonces, por el hecho de que los hermanos de Yosef estaban, por decirlo así, ok, distraídos, que más bien estaban enfocados en entender el mundo de acuerdo a los lentes, por decirlo así, del judaísmo, que venimos a ponernos los lentes de la sabiduría de la Torá y entender uno de los grandes y profundos mensajes que es saber que venimos a encontrar a Dios atrás de cada evento. Es como, no importa por qué conducto algo que hicieron, es como, dijera yo, un animal. Le pegan a un animal con un palo. El animal regularmente, o a ese perro, cuando se le pega con un palo, regularmente el perro muerde el palo, porque en su comprensión baja, regularmente el perro entiende, otra vez no sé cuánto entienda o cuánto no entienda, pero sabemos que entiende, pero qué nivel. El caso es que el perro muerde regularmente al palo. Y la pregunta para el ser humano es, ¿el ser humano cuando le hacen algo, él morderá el conducto como el perro que muerde el palo? No entiende que atrás del palo hay una mano que dirige el palo. Regularmente el perro no entiende eso, porque es un animal. Entonces, cuando nos suceden a nosotros cosas, entendemos que es el creador del universo el que está usando, no importa si es un loro, un perico, un radio, una noticia, no importa qué oíste, pero tienes que entender que están hablando contigo. Siempre están hablando con nosotros, por medio de una hoja que se mueve, un pájaro que pasa, no importa qué, o una persona que está junto a nosotros, el caso es que por el hecho de que ellos estaban enfocados en entender constantemente que Dios lo hace y no Yosef en sí, el rey, por eso no se fijaron tanto en el rey, porque estaban enfocados en entender de una forma correcta el judaísmo. Pero eso no es todo para entender la pregunta que he preguntado. La pregunta es muy profunda. ¿Cómo es posible que no lo vieron, que no lo reconocieron como su hermano? Para entenderlo más, tengo que dar más información. Cuando la Torah nos cuenta después, y Jacob va a bendecir a los hijos de Yosef, Jacob cambia las manos para bendecir a Menashe y Efraín. Y en hebreo la palabra cambiar, to exchange, la Torah le llama sikel. Sikel viene de la palabra sechel, que es intelecto, significa que los sabios nos enseñan que los actores bíblicos o en aquellos tiempos que estaban más cerca de la perfección del primer ser humano que fue creado por Dios directamente, Adán y Jabá, no fueron o no son el resultado de una unión humana, sino fue la directa creación perfecta del creador del universo, lo que significa que el uso de sus habilidades de Adán
y Jabá eran 100%. No sé si ustedes sepan que hoy en día, bueno, vamos a decir otro día antes. Entonces, los seres humanos que estaban más atrás en el túnel del tiempo, porque nosotros venimos de la divinidad de Dios por medio de Adán y Jabá, que fue la creación directa de Dios, y después todos los seres humanos posteriores a Adán y Jabá empiezan a deteriorarse o a alejarse de esa divinidad, de esa perfección, por el pecado que se cometió. Pero por el hecho de que están directamente más cerca de Adán, son más perfectos también que los que vienen posteriormente. Entonces, en aquellos tiempos, no solamente, esta es la novedad, muy importante concepto, los actores bíblicos en aquellos tiempos no solamente tenían intelecto en el intelecto, sino que en todos los miembros del cuerpo tienen intelecto, pero desafortunadamente, como hemos dicho, nos hemos súper alejado de estas capacidades, de estas habilidades que el Eterno nos dotó a todos los seres humanos, pero es como aquel motor que no se usó 2000 años y después de 2000 años que no se usa un motor, está lleno de haludá, de salitre, se ha oxidado. Ese es el cerebro del ser humano, por decirlo así, el intelecto que no usamos. Y por no usarlo, porque estamos distraídos, porque la gente prefiere trabajar en un trabajo donde nada más técnicamente mueva las manos, por así, por decirlo así, el caso es no pensar. Ahora, por el hecho, y sin ofender, por el hecho, para que sigamos entendiendo la idea y la respuesta de la pregunta, sin ofender, ¿por qué los americanos que tienen lo que se llama dark skin, que tienen el, el ¿cómo se dice? La piel, perdón, la piel oscura. Ustedes saben a qué me refiero. Regularmente en Estados Unidos ellos no van al gimnasio todo el día, todos los días, pero regularmente, no todos, pero regularmente todavía conservan un físico atlético, son como atletas sin ir al gimnasio. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues porque sus ancestros, los ancianos, los abuelos o tatarabuelos que ya fallecieron a veces, los que vinieron de África y como fueron esclavos y trabajaron duro por generaciones, entonces por el hecho de que por generaciones trabajaron duro y trabajaron, entonces desenvolvieron los músculos físicamente de sus cuerpos y por eso automáticamente cuando trae nuevos hijos, nuevas generaciones, en los genes heredan automáticamente, espontáneamente, lo que los ancestros, lo que generaciones previas desenvolvieron, desarrollaron con tanto trabajo. Algo así, el pueblo de Israel, que es comúnmente conocido como el pueblo del libro, porque los judíos tienen miles de libros que explican a la Biblia misma, a la Torah, miles, no cientos, miles de libros, porque la información es tan profunda, tan extensa, y que para hablar de líderes religiosos del pueblo de Israel, los sabios de Zion, por ejemplo en el Sanedrín, tenían que saber 70 idiomas, imagínense. No hablo de la sabiduría de la Torah y de los miles de libros que tenían que saber de memoria, sino hablo ahora de los idiomas y de todo, arte, tecnología, ciencia, matemática, física, astrología, eran sabios y eruditos en toda área, ¿ok? Entonces, por el hecho de que los judíos, así como los africanos, desarrollaron el cuerpo físico, los músculos físicos y lo heredan a otras generaciones posteriores, así el pueblo de Israel que se sentó a estudiar y el músculo más difícil de ejercitar es el cerebro, pero como los judíos vienen de esos niveles de usar el cerebro tanto, por eso heredan espontáneamente, regularmente, con facilidad, y cuando los niños nacen, hasta hoy en día, los niños judíos heredan la capacidad y la habilidad de usar sus capacidades que incluyen la memoria. Entre paréntesis,
zikaron, en hebreo memoria, viene de la pureza. Cuando el ser humano peca y peca y peca y peca y no se trata de purificar, cuando menos todos pecamos, pero la pregunta es quién se purifica o quién se queda impuro siempre. Un consejo, no importa quién eres, entonces, entre paréntesis, vayan a los mares, vayan a los arroyos, vayan a los manantiales, a los ríos y purifiquémonos en caso de que no tengan otro lugar para hacer eso. O cuando menos, mínimo, que estemos bañándonos, no sé cuánto ayude, pero cuando menos tengamos la intención de que cuando estemos bañando estamos purificándonos. Un pensamiento que seguramente nos puede ayudar en algo, aunque sea, ¿ok? No es lo correcto 100%, pero cuando menos que tengan la idea de que hay que purificarse o de otra forma purificarse, y no importa quién eres, pedir perdón a Dios, tener 5 o 10 minutos diarios solo, intimidad solamente con el Creador, confesar nuestros errores y pecados, todos, ser honestos, decir, Dios mío, perdóname, soy un ser humano, tengo impulso malo, todos tenemos. El Eterno lo comprende y lo sabe, no es un Padre amoroso. El caso es que confesar y purificarnos. Por medio de la confesión uno se purifica. Claro, no es todo el nivel, no es todo lo que hay que hacer, pero cuando menos que hagamos algo. Y todo esto para tener memoria, porque quieres triunfar en la vida, quieres sacar buenas calificaciones, quieres tener una carrera, quieres tener éxito en la vida, que no se te olviden las cosas, seguramente que lo que he dicho es necesario, básico, súper importante. Entonces, en aquellos tiempos, en aquellas generaciones, los, los actores bíblicos no solamente tenían intelecto en el intelecto, sino todos los miembros del cuerpo tenían intelecto. Hoy en día ni siquiera tenemos intelecto en el intelecto, porque ni siquiera usamos el 10% de nuestras habilidades mentales. Imaginémonos todo eso. ¡Wow! Por lo tanto, voy a la respuesta de la pregunta, ¿ok? Otra parte de la respuesta a la pregunta. Entonces, por el hecho de que los actores bíblicos vivían en dimensiones muy elevadas de capacidad de uso personal, por decirlo así, al conocerse más, al estar conectados ellos consigo mismo mucho más en diferentes dimensiones, pues por el hecho de que si alguien está usando el cuerpo de esa dimensión en donde los miembros del cuerpo tienen intelecto, ¿quién ha vivido en este presente un nivel así? Ni siquiera se imaginaban que eso existía. Entonces, por el hecho de que el ser humano se usó, por decirlo así, a sí mismo, conociéndose, todas lo que está galumbano, todo lo que está en potencia dentro de nosotros, otro concepto que hay que entender. En aquellos tiempos, por ejemplo, en la Mishnah que leemos todos los días los que hacemos oración, decimos Eveaz Kenamer, Bekal Kanesher, Beratz Katzvi, que hay que ser uno Kal Kanesher, Ratz, no, Eveaz Kenamer, hay que ser no sé si es fuerte. El caso es que podemos usar los poderes que tienen los animales, como un águila ve desde mm, distancias increíbles, nosotros teóricamente tenemos, pero no lo usamos, incluyéndome yo primero, ¿ok? Porque hemos deteriorado tanto, nos hemos alejado tanto de la perfección que Dios nos dio, nos hizo perfectos y está todo eso en nosotros, pero no lo conocemos, por lo tanto no lo podemos usar. Pero tenemos las habilidades de los animales, a propósito. O sea que el ser humano es un microcosmos, en otras palabras. El ser humano es un microcosmos, ¿por qué? Porque nosotros, teóricamente, deberíamos gobernar el mundo entero, pero no gobernar la palabra y connotación otra vez negativa del ser humano, porque cuando suena gobernar, suena como abusar de los demás, y eso no es el concepto gobernar.
En hebreo, gobernar, la memshal, es primero autocontrol. Cuando una persona tiene autocontrol porque está canalizando sus energías para solamente dar, y su pensamiento es solamente dar y ayudar a los demás, eso es gobernar. Ser el más humilde, ser el que está dispuesto a dar su vida por otros, el que está dispuesto a ayudar a todos incondicionalmente, ese debería ser el propósito del ser humano, porque el propósito del ser humano, en otras palabras, es actuar como el creador. Y es lo que hace el creador del universo, en su infinito amor y misericordia. Él se desaparece de su presencia con su presencia infinita para dejar que exista un mundo finito, porque si Él se aparece aquí en su presencia infinita, el mundo desaparece porque es absorbido en el infinito. Entonces la grandeza de Dios, y así gobierna, es desaparecerse, es anularse. Entonces, todo esto lo digo todavía como respuesta a la pregunta, lo sofisticada que es la pregunta, y la respuesta es mucho más sofisticada. Entonces, por el hecho de que los judíos o el ser humano en aquellos tiempos tenían las capacidades también de todas las fuerzas de los animales, porque si para gobernar el mundo y ser un microcosmos significa que en el ser humano hay, por ejemplo, todos los metales, todas las fuerzas que existen en el mundo. En el cuerpo tenemos oro en cantidades, claro, efímeras, muy pequeñas. Tenemos plomo, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos todo en el cuerpo, claro, unas cantidades que, wow, no se ven, son microscópicas. Pero, ¿por qué tenemos todo eso? Para que cuando el ser humano entienda todo lo que he dicho y se controle y se sepa usar, es lo que dije al principio, ellos se sabían usar, significa se anulaban completamente conociendo sus poderes, conociendo que todo el cuerpo de ellos tenía intelecto, las manos, los pies, las orejas, todo el cuerpo tenía intelecto. Ahora imaginémoslo, solo podemos imaginar, pero no podemos tener una vivencia así o entender eso como prácticamente porque no estamos en ese nivel. Y ahora continúo la respuesta. Pero por el hecho de que entonces conociéndose como se conocían, esto es muy importante lo que voy a decir como respuesta a la pregunta, ¿cómo no vieron a Yosef? ¿Okay? ¿Cómo no lo reconocieron? Ok, lo que voy a decir ahorita ya es, wow, enfocándome con todo lo que he dicho alrededor, la información que he dicho. Entonces, por el hecho de que en aquellos tiempos el ser humano, repito el concepto, actores bíblicos, ellos cuando decidían cualquier decisión, es que eran decisiones súper extra poderosas y, por decirlo así, pesadas, que eso hacía enciegar a ellos de otras opciones como pecados o maldad. Voy a decir esta idea a ver si de otra forma para que me entiendan. Por el hecho de que se conocían o estaban conectados consigo mismos, con el intelecto, o sea que ellos no nada más tenían uso del 100% de su intelecto, sino que en los miembros de su cuerpo había intelecto. Entonces, cuando ellos decidían una decisión, por ejemplo, ir en pos de la verdad, automáticamente ese poder de ser que 100% decidió ir en pos de la verdad y servir a Dios, no como nosotros de la boca hacia afuera, ¿ok? Como hemos dicho desde el principio, que decimos, hágase tu voluntad y estamos ya quejándonos a cada rato. No significa que es un hipócrita, claro, en su ignorancia, no puede ser malvado quizás, pero somos ignorantes, no sabemos usarnos, no sabemos actuar correctamente y estamos quejándonos en caso de que se esté quejando a alguien. Entonces, aquellos seres sagrados del tiempo de la Biblia, por el hecho de que se conocían cuando ellos decidían una decisión, es que no fue decisión de la boca hacia afuera, es que fue una decisión, como se dice en hebreo, con todos sus gidim, con todos sus, como dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu poder, con todo, no como nosotros de la boca hacia afuera que dice que amamos a Dios o amamos al prójimo. Son palabras bonitas. Pero el hecho que no andamos en los niveles que deberíamos andar, o que cuando menos esta plática es para que conozcamos que eso hubo y que puede haber si lo usamos.
Entonces, cuando decidieron cualquier decisión, en este caso servir a Dios, automáticamente se cerraron, por decirlo así. Se cerraron y están ciegos a cualquier otra idea. Ellos ni de broma, entonces el Yetzer Hara, lo que se llama el impulso humano, Satanás, ya era mucho más difícil de tentarlos. Dijera yo de otra forma. Hoy en día los pecados son, por decirlo así, baratos. ¿Por qué? Porque el ser humano anda tan bajo. Hasta hay una broma que dicen que vieron al impulso malo, Satanás, estaba ya tomando un agua de coco en la playa, sentado, un poquito tomando sol, y no lo pudieron creer, que Satanás estaba sin trabajo, estaba descansando. Y es una broma, claro. Y dice, no, es que los hombres hacen mi trabajo mejor que yo sin que yo los impulse a hacerlo. Ellos tienen más Satanás que yo ya estoy exento a ellos, ya son Satanás casi. Triste chiste, pero es real. Ok, el caso es que por el hecho de que se conocían y se usaban, no sé si es la palabra correcta, espero que me entiendan la idea, como ellos se usaban mejor, cuando ellos decidían ir por un camino, es que era un camino, era poderosa la decisión, que eso inhibe al ser humano ver otras cosas, o aleja que otras opciones negativas ni siquiera se acerquen a él. Muy importante esto. Porque ellos sí cumplían, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Ellos sí sabían eso. Nosotros otra vez decimos palabras de la boca hacia afuera y cada quien en diferentes dimensiones de la boca, a veces un poquito más adentro de la boca, a veces un poquito con intención honesta y así, cada quien en su dimensión. Entonces, hoy en día, para entender la idea previa, hoy en día, por ejemplo, a veces pasa que, no sé si les ha pasado, que estás buscando las llaves del carro, estás a la puerta y haces hacia tu cuerpo y dices, ¿dónde están las llaves? Las buscas en tus paquetes, en tus bolsillos, no hay. Vas a la casa, al interior de tu casa, das una vuelta a toda la casa y retornas a donde estabas, en la misma puerta, y las llaves estaban colgadas enfrente de ti, pero no las viste. ¿No te sucede a veces algo así? Un ejemplo. Creo que nos ha sucedido algo parecido a eso también. Entonces, significa que cómo es que estuvieron enfrente de nosotros las llaves y no las vimos. Porque cuando estamos en un pensamiento diferente, el pensamiento en el que estemos nos hace ciegos a otras realidades. Algo así. Entonces, si a nosotros nos pasa esto en estos días, ahora imagínense a los hermanos de Yosef que estaban en esos niveles de usarse, como hemos dicho previamente, y por lo tanto, en el momento que ellos decidieron, específica decisión significa específico pensamiento, y hay que aumentar otro concepto que era sabido en Egipto, que era una ley que no se podía cambiar, era una ley, como una piedra, que se sabía que ningún esclavo podía por ningún motivo llegar a ser rey. Eso era imposible. Y como sabían los hermanos de Yosef, que Yosef fue vendido como esclavo en Egipto, entonces por ninguna forma o camino u opción, Yosef podría ser un rey. Por lo tanto, aunque él esté muy, se parezca en caso, es que no lo podían ver, otra vez, porque estaban ciegos, porque estaban usándose poderosamente, que cuando decidían decisiones era que decidieron una decisión y esa decisión les crea una mente, una imagen, una capacidad de comprender las cosas, un camino específico. Por lo tanto, están ciegos a ver otras opciones. Junto ya dos ideas. La previa, que era que por el hecho de que el judaísmo nos enseña que debemos entender que la realidad no es lo que ves con tus ojos hacia afuera,
sino que atrás de todo lo que te pase, atrás de cualquier ser humano, quien está es el creador del universo, permitiendo que lo que te pasó y solo para bien porque algo le debías. O sea que si alguien te robó o te hizo algo que luego la gente se trauma porque estaba chiquito y le hicieron quién sabe quién, no importa quién, es porque lo mismo tú le hiciste a esa persona en vidas pasadas y era al revés. O sea que si tú eras ahora niño y te hicieron eso, no importa quién te lo hizo, es porque tú exactamente le hiciste a él en vidas pasadas lo mismo. Tú eres entonces un ser humano maduro y ese hombre que hoy es maduro, cuando en vidas pasadas él era el niño. El caso es que no hay ley de inocencia. Hay que borrar esa mentira de que somos inocentes. Nadie es inocente. A todos nos va a pasar lo que nos tiene que pasar porque cada quien la debe de diferente forma y tenemos que reparar. Entonces, ese pensamiento también, conociendo los hermanos de Yosef, ese pensamiento es ver solo a Dios. Entonces ya no ves a lo que está afuera de la forma en que deberías de verlo, quizás, porque estás tan metido en ver las cosas como debes de verlas, porque tienes que encontrar a Dios y no a la materia o a los seres humanos y culparlos. Y entre paréntesis, tampoco se espera de nosotros que nos culpemos a nosotros mismos. En otras palabras, si algo nos pasa que parece negativo, recordar, tampoco no culpar a la persona que está enfrente de ti, no importa quién es, como tampoco culparte a ti, sino que la reparación correcta es aceptar que lo hizo Dios, encontrar a Dios, entender que lo hizo Dios, y para bien, y agradecérselo. O sea que, porque si te culpas, estás creando otra vez, nuevamente, dinim, lo que se llama juicios. Y ya no queremos ese círculo vicioso del juicio, de que él, reencarnación, y él te lo hizo, y ahora lo tienes que pagar, para que no haya otra reencarnación. Tampoco te juzgues a ti o te culpes a ti, sino lo correcto y única forma de reparar este mundo es lo que hemos dicho previamente, entender que el Eterno lo hizo directamente por medio de no importa cuál es el conducto, o lo permitió que pasara para bien, y eso fue exactamente lo que Yosef hizo con sus hermanos, actuó como el creador del universo con la intención pura y limpia, no de revancha o de que les duela, sino que les duela, no para que les duela porque Yosef quiere que les duela, porque Yosef tiene una emoción de que, ay, ahora me voy a vengar, no, sino por bien de ellos, porque eso va a reparar, eso les va a permitir reparar, pero tiene Yosef que esconderse también, no demostrarles quién es él, porque entonces ya no iba a funcionar. Está actuando exactamente como el creador, por decirlo así, de que el Eterno se oculta, se desaparece, para que lo encontremos exactamente lo que hizo Yosef con sus hermanos. Pero cuando llegó, como dijimos, que ahora fue Benjamín al que detienen y Benjamín no tenía nada que ver en el entierro, entonces todo cambió. Y Yehudá cambia de actitud. Todo muy noble, todo muy humilde, pero cuando ya las cosas tomaron otro rumbo, entendieron que that's it, no tiene nada que ver con nosotros. Voy a explicar de otra forma. O sea que cuando a uno personalmente nos pasa lo que nos pasa, así debemos de entender, Dios lo permitió y para bien, no culpar a nadie. Pero cuando se trata de tu prójimo, que ves que alguien le está robando a tu prójimo, no importa quién, ahí sí no va a decir, bueno, Dios, todos para bien, claro, todos para bien, pero ahí tienes que actuar y defenderlo. ¿Ok? Hay que entender esto. Cuando es con relación con uno, todo bien. Dios lo hizo y para bien. Y después, claro, también alajot y todo lo que hay que hacer de acuerdo a la ley, pero el primer pensamiento, eso se llama Bejor Israel, el primogénito de Israel, porque antecede el pensamiento correcto de encontrar primero a Dios. O sea que si una persona está enferma, lo primerísimo que tiene que hacer es entender que Dios lo permitió y para bien. Dios permitió esta enfermedad y para bien y agradecer y estar contentos. Eso es lo primero. Si hicimos eso, ok, ya entonces después empezaremos a tratar de encontrar la forma de una curación, porque eso también es parte de un proceso de limpieza y de reparación. Ok, muy importante. Entonces, pero cuando se trata de otra persona que no eres tú y el daño se lo están haciendo, ya no importa a quién alrededor tuyo,
Ahí sí, no vas a decir, bueno, es de Dios y para bien. Eso también se sabe, pero aquí es al revés. Eso también es correcto, pero es al revés. Que lo primero, actuar en ayuda del prójimo. ¿Ok? Muy importante. Eso fue lo que, por eso los hermanos de Yosef, cuando vieron que se trata de Benjamín, ok, entonces aquí terminamos eso de que todo para bien y ahora voy a defender a mi hermano porque él nada tiene que ver con todo lo que les pasó a ellos hasta ese momento. Y Yosef, aún así, le siguió tratando de que, porque no lloraban. Eso fue otro, dije había otra cosa que tristemente no sucedía. Yosef lloraba cada rato. Pero los hermanos no estaban en esa emoción, en ese momento, porque era muy preciado que lloraran, porque si hubiesen llorado, se hubiesen arrepentido de una dimensión mucho más elevada y no hubiese sucedido lo que sucedió en el túnel del tiempo, después de miles de años, que sucede en el tiempo de la Gemara, un concepto que es conocido en el pueblo de Israel, Azara Aruge Malhut, 10 que fueron acribillados también, fueron asesinados. Y les explico lo que cuentan los sabios. Eran 10 tzadikim, incluyendo a Rabban Gamliel, Yehuda Nasi también, estaba Rabbi Akiva, eran eruditos, muy eruditos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Por el hecho de que no lloraron los hermanos de Yosef, porque ya cuando vio que se estaba poniendo la situación ya peligrosa, porque Judá tenía el poder, dicen los sabios, que si Yehudá, solo Yehudá, si él gritaba, él podía crear un temblor y edificios y todo se derrumbaba en la vida de todos los egipcios. Tenían poderes el poder de hacerlo, sabiendo usarse, acuérdense de eso, no eran como nosotros, sabían usar sus poderes. Entonces cuando Yosef vio que ya era una cuestión que viene a ser personal, ya no ellos pueden salirse y desbordarse y destruir Egipto, Yosef sabía. Entonces, cuando entendió que ya no había otra opción, ya no, porque Yosef no estaba buscando pleitos, buscando guerra, no, buscaba tikkun, que se arrepintieran, que lloraran para ser reparado lo que ellos hicieron. Porque si no lo porque si no lo reparaban, van a sufrir en otra generación, vienen a pagarla. Lo que no se paga en la generación, se pagará en otras generaciones. Y es lo que les estoy contando ahora, que después de varias generaciones, hubo 10 tzadikim tan grandes, eruditos, en el tiempo del Gemara, que cuentan los sabios que de repente el César de Roma se interesaba por el pueblo de Israel y decidió estudiar por los judíos, que los judíos les enseñaran la Torah. Y empezaron a estudiar Génesis, Éxodo y luego qué pasó con los hermanos de Yosef y que lo vendieron. Muy bien, todo muy bien. De repente llegan al libro del Éxodo, el capítulo 21, ¿ok? Déjame recordarme dónde estaba, rápido, rápido, rápido. Ah, porque escribí dos pasajes. ¿Dónde lo puse? Bueno, no me acuerdo dónde lo puse. Éxodo 21, no me acuerdo exactamente el paso. Ah, el 15. Entonces dice, estaban estudiando, lo voy a decir en hebreo, que dice, Gonevi Shum Hara, Benimsa Veyado Mot Yuman. En español es, asimismo, el que robare una persona y lo vendiera, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Un versículo bíblico en Shemot, en la operación de Mishpatim. Entonces estaba el César de Roma leyendo o aprendiendo de los judíos Torah y había escuchado con claridad porque puso atención el César de Roma que los sabios le estaban enseñando Torah de la Biblia y les habían contado los sabios y había leído que estaba dicho lo que hicieron los hermanos de Yosef y lo vendieron. Entonces, cuando llega a este versículo, cuentan los sabios que dijo este César de Roma, ¿qué dice aquí? ¿Cómo dice? Asimismo, el que robare una persona y lo vendiere
o si fuera hallado en sus manos, morirá. Entonces ustedes me dijeron, leímos previamente en la Torá, que los hermanos de Yosef lo vendieron. Entonces, de acuerdo a la ley de ustedes, de la Torá, tienen que morir. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está escrito en la Torá que ellos murieron? ¿Quién pagó por eso? La Torá dice que hay que morir. No murieron. ¿Quién va a pagar entonces? Por lo tanto, yo quiero que ustedes paguen en esta generación lo que no se pagó en la Torá. Y se sorprendieron los judíos. Wow, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué le pasó a este César de Roma? Está enlocado. Claro, lo dijeron así. Y los sabios se quedaron, wow. Y le dijeron al César de Roma, mira, danos 3 días. Danos 3 días, permítenos escudriñar y venimos acá y te traemos respuesta. Ok, tomen 3 días. Dicen los sabios, cuentan que esos sabios fueron a Rabbi Ishmael, Cohen Gadol, fueron al sumo sacerdote, pero muy, muy, muy tzadik. Y le dijeron, mira, tú sabes el nombre efímero de Dios, Yud-Kei, el tetragramatón, úsalo, haznos un favor, sube al cielo y queremos saber qué está pasando, o sea, porque si esto es una broma pesada, por decirlo así, claro, una expresión de hoy en día, si esto es una broma pesada del César, entonces tenemos forma de atender la situación, pero quizás es de Dios, no sé, queremos solo confirmar. Y así dicen los sabes que hizo Rabbi Ishmael Cohen Gadol, usó el nombre de Dios, el tetragramatón, y subió al cielo a preguntar, y le dijeron que fue un decreto del cielo, y por eso tienen ahora que morir 10 eruditos de Sion. Y les preguntó Rabbi Ishmael en el cielo, ¿pero por qué ahorita? O sea, ¿cuál es el motivo? Y le contestaron, dicen los sabios, que le dijeron dos motivos. Uno, porque ustedes no se enlutan suficientemente por la destrucción del templo, pero el motivo que tiene que ver con ustedes en su generación es porque no en cualquier generación han bajado en una misma generación 10 tzadikim, 10 justos varones tan tzadikim, tan justos, que están sopesados como los hijos de Jacob. Por lo tanto, porque ahora sí se cumplieron las condiciones que hay los 10, entre ustedes hay más de 10 tzadikim, por eso en esta generación se pide expiar para cumplir el versículo bíblico de Éxodo 21:15 que ya hemos leído. Y entonces, dicen los sabios que ellos lloraron y se alegraron. Cuando vino el Rabbi Ishmael y les contó lo que le dijeron en el cielo, los tzadikim estuvieron contentos, lloraron y hicieron contentos. Lloraron porque, wow, pero contentos porque tenían el privilegio de hacer el tikkun, de reparar algo que los hijos de Jacob no lograron hacer. Entre paréntesis, y voy a terminar, hubo 9, no hubo 10. Benjamín estaba con su padre. Eran 12 tribus, porque Benjamín estaba con su padre. Rubén no estaba en ese momento. Y Yosef estaba vendido. Entonces ya quitas a 3, hay 9. Dicen los sabios que Ishtatfa imahem a Shekhinah, que para hacer 10 y una decisión debe tener 10. La, la divina providencia, la Shekhinah, Ishtatef imahem, se juntó a ellos y por eso decidieron lo que decidieron hacer con Yosef, como ya ustedes saben. Entonces hay 9 y el 10º era la Shekhinah, la divina providencia. Y entonces la pregunta es, en estos 10, en el tiempo de la Gemara, ¿quién va a representar a la Shekhinah, a la divina providencia? Y dicen los sabios que fue Rabbi Akiva. De los 10 tzadikim eruditos extraordinariamente tzadikim y santos y elevadas almas, muy tzadikim, muy profundos, muy elevados, uno de los 10 era Rabbi Akiva, que él iba a representar
a la Shejinah, y por eso los que saben la anécdota, los sabios cuentan que los romanos empezaron a desbaratar su cuerpo con un peine de alambre, de púas de alambre, y así lo desbarataban y lo despedazaban a Rabbi Akiva, y él estaba contento y gritando, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con tanta devoción y apego al Creador del universo y amor y emoción hacia Boreolam. Y los talmidim lo veían y decían, wow, maestro, ¿cómo? ¿Cómo tú logras hacer eso? ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Tan contento lo que te están haciendo? Y les dijo, si ustedes supieran, Shekor Yamai, que todos los días de mi vida he esperado este momento y me he preparado para este momento, para hacer lo que estoy haciendo, y ahora me voy a perder esta oportunidad. Porque Rabbi Akiva sabía que él iba a representar a la Shejinah. Rabbi Akiva, él sabía que él tenía el mérito de hacer un tikkun mucho más elevado que cualquier otro tzaddik. Y todo esto es una enseñanza para todos nosotros, para que entendamos lo hermoso, profundo y poderoso y la oportunidad tan infinita que es estar en este mundo y poder reparar dimensiones tan elevadas. Bienaventurados los que entendamos lo que estamos diciendo. Y yo quiero con humildad y con amor y cariño bendecir a todos, aunque soy nada para bendecir, soy nadie para bendecir, pero tengo paz, tengo amor, el Eterno me ha dado paz, el Eterno me ha dado amor, cariño y comprensión. Baruch Hashem. Por lo tanto, siento el deseo, el amor y la fraternidad de desearles a todos ustedes, no importa quién eres y en dónde estás. Te deseo, les deseo con todo mi corazón, en nombre de Borolam, del Creador del universo, que tengamos paz, que triunfemos, que seamos humildes, que tengamos paz en el hogar con nuestras esposas o con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Busquemos la paz, persigamos la paz, seamos como Aharón a Cohen, como el hermano de Moshe Rabbeinu, el Aharón que no solamente amó la paz, sino que la perseguía porque la paz, por decirlo así, huye del ser humano, porque ese es el plan, en el plan divino perfecto de Dios, creó a un ángel llamado Samael o Satanás, llámalo como quieran, impulso malo, que sirve a Dios, no es enemigo de Dios, Satanás no es enemigo de Dios. Satanás sirve al creador del universo y por eso en el final de los días, dicen los sabios, cuando venga el Mashiach y haya redención final, se le va a hacer shejitá al Yetzer Hara, se le va a hacer tusualos. Un shejitá es el degollamiento kasher que se le hace solamente a algo que es kasher. Porque Satanás, por decirlo así, claro, para entender la idea, que hay que explicarla de muchas formas, por el hecho de que es un ángel que sirve a Dios, es kasher, no es enemigo como el gentil lo entiende, lo malinterpreta y lo malentiende. Entonces sea la voluntad para el Creador del universo que en nuestros corazones haya tikkun, haya amor y reparación y deseo de reparar con humildad, y que si en algún momento alguien pretendió decir quiero hacer la voluntad de Dios o le decimos a Dios hágase tu voluntad, seguramente que la actitud correcta constantemente es entender y buscar a Dios y encontrarlo y aceptar que todo lo que nos pasa es para bien, y bienaventurado sea el que así entienda, así viva y así reaccione. La gloria sea para Boreolam, que todos tengamos paz y que todos logremos la redención personal para llegar a la redención final. Esto es piensapodios.com. Yehuda Pérez, Shabbat Shalom, un para todos ustedes.